Dios envía a predicar. Cómo Dios envía a predicar. El objetivo de la enseñanza es infundirles a ustedes que aprendan a permitirle a Dios que Dios saque de ustedes el espíritu con el cual Él los ungió, para que de ustedes salga la unción de Dios, para que de ustedes salga el poder de Dios. Porque Dios trata de penetrar en nuestros corazones para que de dentro de nuestros corazones salga el poder, salga la vida, salga la medicina. Dios en el cielo no te sirve. ¿Oíste eso? Dios en el cielo no te sirve. Dios te sirve dentro. Ahora, cuando ya Dios está dentro, es porque ya Él te ungió y tú dedicaste tiempo para guardar esa palabra en tu corazón. Cuando ya esa palabra está en tu corazón guardada, entonces Dios busca la manera como presionarte para sacarte ese poder que tú guardaste allí. Cuando tú sacas ese poder, eso se llama la unción, el poder de Dios actuando a favor tuyo. Ese es el propósito de esta enseñanza. Y el objetivo es que tú sepas cuándo y cómo es que Dios te autoriza y te envía a predicar. Cuándo y cómo Dios te autoriza con poder y te envía a predicar. Porque hay mucha gente en el mundo entero, hay mucha gente predicando, pero sin poder, sin autoridad. Entonces, estas personas acuden a la hipocresía religiosa, acuden a la interpretación, razón por la cual a la gente que Dios ha llamado, porque Dios los ha escogido, lo que están aprendiendo es a ser hipócritas y a interpretar la palabra de Dios, acomodando la palabra de Dios a sus caprichos e intereses personales, que ningún provecho le sirve a ellos, le sirve a los que engañan y manipulan, porque se enriquecen a costas de esas personas que las mantienen en tinieblas. Entonces, ese es el objetivo, que tú aprendas cómo y cuándo es que Dios te autoriza y te da poder y te envía a predicar. Para que si tú quieres predicar, si tú quieres enseñar, tú sepas que estás predicando y estás enseñando con el poder y la autoridad de Dios. ¿Ok? Entonces, vemos allí en Proverbios 6:23, no vamos a leer a menos que yo te diga, ya tú eso lo sabes, que dice que el mandamiento es lámpara. El mandamiento es lámpara. Y la enseñanza es luz. Ahora escucha. Y camino de vida son las reprensiones que te instruyen. Reprensiones que te instruyen. Es decir, que en el mandamiento y la enseñanza que Dios te trae cada vez que tú vienes aquí y que predico yo. Porque si tú vas a otra parte no vas a encontrar eso.
Por eso es que algunos han preferido dejar de venir o asistir a otros lugares porque prefieren que los lisonjeen y no que los instruyan. Porque es tanta la altivez del ser humano que prefiere mejor no oír la voz de Dios para no ser reprendido. Porque esa persona cree que Dios la ha llamado a lisonjearla, que Dios la ha llamado a decirle cosas que les guste a ellos, pero Dios te ha llamado a enseñarte a vivir como a ti te conviene. Entonces, tú sabes que tú estás en el camino de vida cuando hay reprensiones que te instruyen. Y esas reprensiones van dentro del mandamiento y dentro de la enseñanza. ¿Vamos bien? Entonces, en esta noche tú vas a oír mandamientos, vas a oír enseñanza y vas a oír reprensiones que te van a instruir. No te incomodes. Déjame decirte, al que más reprensiones le da Dios es a mí. Eso al final. Al que más reprensiones le da Dios es a mí, porque yo tengo una responsabilidad con ustedes. Y yo cada vez que vengo aquí a predicarte, yo tengo que venir hoy mejor que el domingo. Y el jueves tengo que venir mejor que hoy. De manera que tú veas siempre en este profeta, en este varón de Dios, tienes que ver cambios progresivos, que son los mismos cambios que deben ocurrir en tu vida. Entonces, el mandamiento es lámpara, la enseñanza es luz y el camino de vida son reprensiones que te instruyen. Entonces, vas a recibir las tres cosas en esta noche. Vas a recibir mandamientos, vas a recibir enseñanza y vas a recibir reprensiones. Esas tres cosas te van a mostrar que vas a recibir lámpara, vas a recibir luz y vas a recibir las instrucciones del camino de vida. Ahora, en Levítico 24, tú lo sabes, no tienes que abrir la Biblia. Se te dice que la lámpara necesita ser encendida con un aceite puro. O sea, para encender la lámpara se necesita aceite puro. Producto de la oliva machacada, exprimida. Fíjate qué tan exclusivo es Dios, que para el mandamiento que Él nos da como lámpara, se necesita un aceite especial, no cualquier aceite. La lámpara que Dios te da no la puedes prender con un aceite diferente al que Dios te enseña. Se necesita un aceite producido por la oliva machacada. Así como la oliva machacada produce un aceite para encender la lámpara que Dios te da, de la misma manera de tu ser interior machacado, metido en una prensa, se extrae la unción que va a defenderte. Va a extraer Dios la unción que va a sanarte. ¿Tú sabes por qué la gente ora y no se sana? Porque no hay nada guardado. Y cuando Dios envía el mandamiento para que enciendan la lámpara, al cumplir o poner en práctica el mandamiento, la gente no pone en práctica el mandamiento, por lo tanto el mandamiento como una prensa no lo puede exprimir y extraerle la unción.
voy a explicar de esta manera, si acaso no lo has entendido, y si después que te lo explique aún no lo has entendido, yo te lo vuelvo a explicar. Pero te garantizo que a las 8 en punto ya tú estás fuera de aquí. Lo mismo que el próximo domingo a las 2:30 vamos a cortar media hora de alabanza y voy a predicar nada más 40 minutos para que tú a las 2:30 ya estés en tu casa o en la fiesta, o en el trabajo, en la playa, donde tú quieras. Dios cada vez que habla, la palabra que sale de la boca del predicador es espíritu. Con ese espíritu Dios unge y Dios bautiza a los que oyen. Ahora, ese espíritu como agua bautismal debe ser bebido. Y ese espíritu como aceite de la unción debe ser guardado en tu corazón. ¿Ok? Bueno. Entonces ya teniendo tú en tu corazón un aceite, una palabra de Dios, a Dios mismo, al Espíritu Santo, a Cristo, entonces Dios te da un mandamiento. Lógico, cuando Dios te manda a hacer algo es porque no lo estás haciendo. Si tú a tu mensajero le dices, hágame el favor y vaya a pagar AAA, imposible que él haya pagado AAA y tú lo vuelvas a mandar. Entonces, cuando Dios te manda o te da mandamiento de hacer algo, es para que lo hagas, porque eso que tú vas a hacer, que Dios te manda, va a resultar benéfico para ti. Entonces, cuando Dios te da el mandamiento, te manda a hacer algo que tú no estás acostumbrado a hacerlo. Y que en la mayoría de las veces no te gusta. Entonces, cuando Dios te manda a que tú hagas algo que no estabas acostumbrado a hacer y que no te gusta hacer, tú sientes como que se te revuelve algo. Esa es la prensa. Ese es el mandamiento. Porque acuérdate, cuando nosotros no conocíamos de Dios, alguien se metía con nosotros y nosotros le decíamos de cuánta cosa. Éramos capaces hasta de mandarle a echar brujería. Pero ahora Dios te dice, aquel que habla mal de ti, Telma, bendícelo. Entonces, cuando una persona llega y te insulta, cuando una persona te dice cosas o tú sabes que ha hablado mal de ti, entonces a ti te da rabia, pero más se te retuercen las tripas, se te retuerce el ser interior, cuando a esa persona, en lugar de tú desearle mal, tú le digas, te bendigo. El mandamiento es como una prensa que está sacando la unción con la cual Dios te ungió cuando te dice, yo te llamé para bendecir y heredar bendición. Bendice aún a los que te maldicen. Cuando tú haces eso, la unción que sale de ti es un poder. Al tú ser exprimido, esa bendición que tú enviaste para que el que te maldijo, esa unción sale para darte bendición a ti. Porque entonces el mandamiento hizo que tu lámpara se encendiera. Y entonces la unción, dice Primera de Juan capítulo 2, versículo 27, es la que te enseña todas las cosas. Oído, te la enseña con resultado, porque la unción sale y tú dices, es que esto funciona. Eso es la unción. La unción no puede estar nunca a favor de nadie que no guarde los mandamientos de Dios.
Entonces esa unción sale, y cuando esa unción sale, aquellas personas que hablan mal de ti, la unción dice, yo estoy aquí, así como Hulk, como el hombre increíble, como Superman, pero más que eso, como un escudo protector que es Dios. Y entonces dice, ven acá, Fela, ponte atrás de mí. Entonces cuando Fela, Jorge la hace coger rabia, y ella lo mima y le dice, mi Señor, la unción sale y se pone delante de ella, sale de ella y se pone aquí. Y dice, ninguna arma forjada contra ella prosperará. Condeno toda lengua que se levante en juicio contra ella, porque esta es la herencia de los que le sirven a Dios. Eso es la unción. Así es como funciona esto, no como a ti te engañan, ni no como tú quieres. Te conviene. Entonces es como una oliva machacada. Es el aceite que enciende la lámpara. Ahora escucha, Juan 13, ay mi madre. Jesús agarra una toalla, agarra un recipiente y se pone a lavar los pies. Pastor, ya usted me tiene jorro con esa enseñanza. Porque es que de ahí es que se desprende lo que Dios quiere hacer contigo. Y comienza a lavarle los pies a sus discípulos, no a cualquiera parecido, a sus discípulos. Eran discípulos porque ya Jesús les había enseñado, les había predicado. Cuando aparece Pedro, tú sabes que siempre en toda congregación hay uno, siempre hay uno que se las tira de más, que se cree más, que dice, tú no me vas a alabar a mí. Si tú como judío, a nosotros los judíos no nos está permitido esta labor, eso es para los esclavos. Entonces Jesús le dice, ok, Pedro, pero si no te lavo, no habrá unción para ti. No tendrás parte conmigo, yo no puedo estar contigo si no te lavo. Ah, Señor, si es así, lávame la cabeza y los pies. Le dice, Pedro, ya tú estás lavado. Y en Juan 15, versículo 3, Jesús le dice, ya ustedes están lavados, no con agua, H2O, sino están lavados por la palabra que les he hablado. Porque esta palabra de Dios, créeme y créelo porque está pasando contigo, ya te ha lavado de cuántas inmundicias. Entonces dice, y el que está lavado solo tiene que lavarse los pies. Entonces, terminado Jesús de hacer su dramatización, comenzando Jesús de hacer allí una parábola actuada, una metáfora, Jesús dice, ¿saben ustedes lo que yo les he hecho? Lógico, ninguno le contestó, porque ellos no sabían. Entonces Jesús ya le había dicho a Pedro, Pedro, lo que yo hago ahora, tú no lo comprendes, pero lo entenderás cuando hagas lo que yo estoy haciendo. Porque buen entendimiento tienen los que ponen en práctica lo que yo les mando. Tú no lo puedes comprender mientras me lo veas hacer a mí. Tú lo vas a entender cuando tú lo hagas. Entonces dice, ustedes me llaman Señor, ustedes me llaman Maestro, y dicen bien, porque yo lo soy. Ahora, si yo el Señor, que doy mandamientos, y el Maestro, que enseño,
hago esto, hagan ustedes lo mismo entre ustedes, porque ejemplo les he dado, para que así como yo he hecho, hagan ustedes también. ¿Quién está hablando eso? Diga, el Señor está dando un mandamiento y el Maestro está dando una enseñanza. Y Él dice, para que ustedes hagan lo mismo. Después dice, el siervo no es mayor que su Señor. Pero si ustedes hacen esto, bienaventurados serán. Oye, se necesita tener un gran kilometraje de terquedad y de obstinación para no hacer esto. Ahora, ¿qué es un lavamiento de pies? Escucha. Ayer en el lavamiento de pies, en el discipulado, alguien hizo una pregunta muy interesante. Y por eso es que es bueno que entre ustedes y yo haya un feedback. Que tú me hagas saber las cosas que tú no entiendes. Para yo entonces, conforme al trabajo que Dios me ha comisionado, alumbrarte, darte luz, enseñarte. Entonces, allá en Mateo capítulo 3, vamos a leerlo. Juan el Bautista dice en el versículo 11, yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, ese es más poderoso que yo. Él los bautizará con Espíritu Santo. Es decir, este agua que yo utilizo ahora es una figura, una representación del Espíritu Santo con el cual el Señor los ha de bautizar a ustedes. Oído. Ese agua de Juan que tipificaba al Espíritu Santo es el mismo agua que usó Jesús para lavar los pies, que tipifica al Espíritu o al agua con el cual ustedes tienen que lavarse los pies los unos a los otros. Es el mismo agua. ¿Sí está claro? ¿Qué agua usó Juan? El agua H2O. ¿Pero qué tipificaba ese agua? Al Espíritu Santo. ¿Qué agua usó Jesús para lavar los pies? ¿Sabe por qué Jesús usó el agua ese? Porque ellos todavía no tenían Espíritu Santo. Por favor. ¿Por qué Juan bautizaba con ese agua? Porque Juan no tenía Espíritu Santo. Una cosa tan sencilla, ¿verdad? Mateo 5. Hermanos míos, todo lo que tiene que ver con hacer los mandamientos que Dios te da, cuando tú lo haces, lo que Dios te manda, eso se llama obra de fe. Es tu obra de fe. Cada vez que, Jorge Luis, Dios te manda a hacer algo a ti, cuando tú lo haces, se llama obra de fe. Es una obra de fe porque es una acción que va a permitir que la unción que tú has guardado salga de ti a defenderte. O sea, tú estás creyendo que cuando tú haces el mandamiento, te conviene. Porque ya hay una unción que así como la oliva se exprime y sale aceite para encender la lámpara, de la misma manera, cuando tú haces el mandamiento que generalmente no te gusta,
tú estás permitiéndole a Dios que como una oliva te exprima y salga el aceite que enciende la lámpara y te enseña y ves la enseñanza, lo que tú debes hacer. Y aparte de eso, hay un poder que sale de ti. Mateo 5. Versículo 14. Dice Jesús, ustedes son la luz del mundo. Ahora, vamos a hacer una especie de mini taller aquí. Suponte que yo soy Jesús. Y yo le digo a ustedes, ustedes son la luz del mundo. ¿Qué tú entiendes, Amén? ¿Qué tú entiendes? Cuando yo, que estoy representando a Jesús, te digo, Jorge Luis, tú eres la luz del mundo. No, él te está diciendo que tú eres la luz que alumbra el mundo. Tú eres la luz del mundo. Él no te está diciendo sino que tú eres la luz del mundo. Ahora, si yo me siento aquí y Jesús o el predicador utilizando la palabra de Dios me dice que yo soy la luz del mundo, o sea, yo recibo que yo soy el que tengo que alumbrar al mundo. Y entonces él sigue diciendo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. O sea, lo que él está diciendo es, Lorena, si tú eres la luz del mundo, tú no puedes estar escondida. Tú tienes que salir, Telma, a alumbrar. Porque él te dijo, tú eres la luz del mundo. Si él en lugar de decirte, tú eres la luz del mundo, Jorge, te utilizo a ti porque sé que no te ofendes, te dice, Jorge, tú eres un perro, ¿qué tienes que hacer tú? Ladrar. Ladrar. Porque él dijo, tú eres un perro, tú tienes que decir, vaya, yo creía que era un ser humano. ¡Wow, wow! ¡Wow, wow! ¿Ah? Porque el que te lo dijo es él, y él sabe lo que tú eres. Ahora, él no te dijo que eras un perro, él te dijo que tú eres la luz. Entonces, si tú eres la luz, ¿qué tienes que hacer tú? Alumbrar. Alumbrar. Y te dice, no te escondas. No te escondas. Dice que una luz no se pone nunca debajo de una vasija, sino se pone en el candelero, se pone en la lámpara. Escúchame, el mandamiento como lámpara es el sustento o el fundamento que sostiene la luz. Lo que Dios te manda a hacer, Hendrich, es para que tú tengas luz en tu lámpara. Permanente. Entonces observa, vamos a leerlo. En versículo 16 o el 15 dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, una vasija que guarda trigo o que mide el trigo, sino esa luz se pone sobre el candelero y esa luz alumbra a todos los que están en casa. Así, escucha, así, de esta manera, alumbre la luz de ustedes delante de los hombres. ¿Para qué? Para que los hombres vean qué cosa. ¿Cuáles son las buenas obras? Pero bueno, ¿cuál es la obra de fe? Escucha, cuando Él te dice que tú alumbres para que los hombres vean las buenas obras, es que cuando tú estás enseñando,
tú estás siendo luz, tú estás mostrando la obra de fe que tú hiciste, poniendo en práctica el mandamiento para poder recibir autoridad y poder de Dios para alumbrar a otros. Voy otra vez. Él es el que dice, ustedes son la luz del mundo. Ahora dice, así como la luz en el candelero alumbra a todos los que están en casa, así, de la misma manera, la luz de ustedes alumbre delante de los hombres, para que los hombres vean que ustedes hacen las obras de fe, que ustedes hacen el mandamiento, para que ellos sepan que así como tú hiciste, ellos tienen que hacer también. Porque si tú le enseñas a la gente algo que tú no haces, tú le estás enseñando a ellos a que sean fariseos hipócritas, que enseñen a otros lo que ellos no hacen. Porque ellos no pueden mostrar las buenas obras. Por eso siempre las buenas obras, o sea, la obediencia a lo que Dios te manda, siempre va unida al trabajo de amor. Cuando tú haces, Henry, el trabajo de amor, si lo haces, tú estás mostrando que tú guardas el mandamiento. Y tú sabes cuándo lo muestras, no cuando lo dices, sino cuando el poder y la autoridad de Dios te protege a ti. Porque tú puedes predicar como predica mucha gente y dicen y dicen y dicen, pero la gente no entiende. ¿Sabes por qué la gente no entiende? Porque no hay poder de Dios ni hay autorización de Dios para que las personas hagan ese trabajo. Escucha, cuando tú guardas el mandamiento como una prensa te exprime y sale el aceite, sale la unción. Esa unción sale en defensa tuya. Esa unción te sana. Escúchame esto. La unción te da provisión. Te da provisión. Y en ese área que tú pusiste en práctica el mandamiento, te conviertes en una persona irreprensible. Nadie te puede reprender en eso que Dios te mandó a hacer y tú lo estás haciendo. El apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, ubícate en la primera epístola a Timoteo, en el capítulo 5. El apóstol Pablo presta muchísima atención a esto. El apóstol Pablo está hablando acerca de una obligación que tenían las congregaciones de sostener a las viudas. Pero Pablo está dando las indicaciones o las instrucciones para que las viudas no engañaran a la congregación. Entonces Pablo dice, estas viudas tienen que tener este distintivo para que puedan ser sostenidas por la congregación. Pero en eso que Pablo está hablando acerca de las viudas, Pablo abre de repente un paréntesis, porque él viene hablando también de los ancianos. Entonces, así como viene hablando de los ancianos y agarra con las viudas, de pronto suelta a las viudas. Comenzando él con los ancianos, suelta a los ancianos y agarra a las viudas. Hablando de las viudas, suelta a las viudas y le habla a toda la congregación. Y dice el versículo 7. Primera Timoteo 5, versículo 7. Manda también estas cosas para que sean, o sea, da mandamiento para que esta gente, cuando cumpla el mandamiento, sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente no provee para los de su casa, este
que no ha guardado el mandamiento que Dios le ha dado, ha negado la fe. Y además de negar la fe, dice Pablo, que no provee para su familia es peor que un incrédulo. ¿Por qué no tiene provisión para la familia? Porque no hay una unción que le provea. Por eso es que los varones, hermanos míos, Dios ha dicho que ustedes son imagen y gloria de Dios. Y que ustedes los varones tienen como mandamiento educar, instruir, cuidar, alimentar y sustentar a su mujer. Ahí no dice que la mujer sustente al hombre. Yo me estoy explicando. Tú sabes que esto no es capricho mío. Ahora, ¿por qué el varón no puede proveer? Porque no hay una unción. Porque cuando el mandamiento quiere exprimir para sacar la unción, no exprime. Porque la única manera de que el mandamiento exprima es cuando el sujeto pone en práctica el mandamiento. Ahora observa, bríncate al versículo 10. Que tenga testimonio. O vamos a leer el 9 para que no te pierdas del contexto. Dice que esa viuda sea puesta en la lista si es menor de 60 años. ¿Así dice? No, al revés. O sea, tiene que ser mayor de 60 años, porque cuando la mujer tiene menos de 60 años y está joven todavía y se le murió el marido, ella todavía le suena la guitarra. Todavía le cantan la canción, la cucaracha, la cucaracha. Entonces Pablo está diciendo, solamente en la lista de las mujeres que van a sostener tienen que ser las mayores de 60 años. Que haya sido esposa de un solo marido. Que tenga testimonio de buenas obras. Si ha criado hijos. Si ha practicado la hospitalidad. ¿Y qué más? Si ha lavado los pies de los santos. Si no va al lavamiento de pies, que vaya a buscar marido. Que la sostenga, claro. Si no acude al lavamiento de pies, tampoco Dios tiene por qué darle provisión a esa viuda, que vaya y consiga marido. ¿Aló? ¿Está claro? ¿Tú lo ves claro, Telma? ¿Tú, Mayuca? ¿Quiénes quieren enviudar aquí? O sea, incluso la viuda que no asiste al lavamiento de pie queda desprotegida. Por eso tú ves a Pablo allá en Hebreos 6, versículo 10, diciendo, Dios no es injusto para olvidar las obras de la fe, incluso de las viudas. Dios no es injusto para olvidar tus obras de fe. De otra forma, como ya Dios te lo ha explicado en esta noche, Dios te está diciendo, Alfonso, Dios no es injusto para olvidar cuando tú permites que al guardar el mandamiento te exprima y salga el aceite de la unción. Dios no puede olvidar eso. ¿Cómo va a olvidar Dios cuando tú te sometes a la prensa de Dios, que es el mandamiento, para que Dios te exprima? ¿Cómo Dios va a olvidar eso? Si Dios no puede olvidar eso, porque Dios mismo mandó a Jesús a esa prensa en el Monte de los Olivos, a que lo exprimiera. Ahí en el Monte de los Olivos, Dios envió a su Hijo, oído, para que el que comía en el mismo plato con él, Judas, lo traicionara.
para que Pedro lo negara, para que lo escupieran, para que lo golpearan, lo vendaron y le golpeaban y le decían, si eres verdaderamente el Cristo, profetiza. ¿Quién te golpeó? Para que se burlaran de él. Y Jesús estaba allí en la prensa. ¿Cómo Dios va a olvidar cuando tú haces el mandamiento sabiendo que tú te metes en la prensa? Dios no puede olvidar eso. Por eso es que dice que Dios no olvida tus obras de fe ni tu trabajo de amor cuando le sirves a los santos, sino que Dios te recompensa. Dice el versículo 11, pero es necesario que seas solícito en hacer estas cosas. ¿Cuáles cosas? Obras de fe, para poder tener autoridad para hacer el trabajo de amor. Romanos 10. Lógico, es normal que algunas personas piensen, pero es que el pastor cuando se le mete una cosa es a mortificar y a mortificar. Déjame decirte, no invento nada de esto. Es más, fíjate, algunas veces yo no quisiera predicar estas cosas porque sé que a algunos que se sienten ya en la plenitud les molesta esto. Y yo quiero que tú entiendas que yo soy tu mejor amigo. Yo quiero que tú entiendas que yo no estoy aquí para fastidiarte. Yo estoy aquí para instruirte. Pero resulta que las instrucciones vienen por medio de las reprensiones. Y que el que te está reprendiendo soy yo. Porque tú puedes que no asistas nunca a un lavamiento de pies si a ti no te da la gana. No te vas a ir para el infierno. Porque tú no asistas, no te vas a ir para el infierno. Pero no hay unción que te provea. No hay unción que te defienda. No hay unción que te sane. Cualquier arma contra ti te pega. Porque no hay una unción que se ponga allí como un escudo. Porque déjame decirte, tú puedes ser cristiano, puedes ser el mejor cristiano, vas a tener muchos enemigos. Tú no sabes que el mensajero fiel se convierte en enemigo de todos los malos mensajeros. ¿Tú crees que este mensaje lo puede coger algún predicador de esto, copiarlo y predicarlo en su iglesia? Ahora, tú puedes compararte con cualquiera de la iglesia más grande del mundo y tú sabes más que cualquiera de ellos. Porque ese es un trabajo que yo he hecho contigo. De educarte, de instruirte, de enseñarte, no manipularte, no engañarte, no lisonjearte, no manipularte, sino siempre vengo a darte luz. Romanos 10. Y aquí le vas a prestar más atención porque ya aquí voy a cerrar. Romanos 10. Versículo 13. ¿Qué entiendes tú por invocar? Llamar. Llamar. Por ejemplo, cuando tú estás viendo en la televisión y dice alguien, oh, y ahora, ¿quién podrá defenderme? ¿Está invocando a quién? Chapulín. Entonces él aparece y dice, yo, el Chapulín Colorado, no contaban con mi astucia. Y hace eso, revienta todo. O sea, ya tú sabes que es el Chapulín Colorado. Ahora, cuando tú invocas a Dios,
Él sale en defensa tuya. Si tú invocas a Ben 10, Ben 10 se equivoca, Ben 10 no sabe jugar fútbol, Ben 10 no tiene poder, pero cuando tú invocas a Dios, cuando tú llamas a Dios, Dios sale en defensa tuya y te salva de cualquier peligro en el que tú estés. Entonces dice el versículo 13, vamos a leerlo. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, si ese versículo se predica lisonjeramente, entonces le dice a una persona, a un sádico, viola a la niña de 4 años y después dice, Señor, sálvame, invoco tu santo nombre. Y viene el Señor y te salva y la niña quedó violada. Porque ahí dice, todo aquel que invocare será salvo. Pero es que viene lo que no te enseñan. Entonces dice, ¿y cómo invocarán en aquel en el que no han creído? Entonces ya el sádico dice, si yo hubiera creído no violo a la niñita. ¿Con qué coraje voy yo a invocar a Dios? ¿Te das cuenta cómo predican? Cuando te predican una parte objetiva, pero la que a ti te corresponde. ¿Cómo creerán? ¿Cómo invocarán si no han creído en el que van a invocar? Quiere decir que si yo quiero invocar a Dios para que Dios me salve, primero, ¿tiene que qué? Que creer, porque si no crees, ¿cómo lo vas a invocar? ¿Va bien? Oye, esto es tan fácil y tan sencillo. ¿Cómo invocarán en aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Mira, esto solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Un orden tan especial. ¿Cómo invocarán en aquel en el que no han creído? Ahora te dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? O sea, que si para tú poder invocar, tienes que ¿qué? Que creer, pero tú no puedes creer si no vienes aquí a oír. Tú no puedes creer si no vienes primeramente aquí a oír. Ahora dice, ¿y cómo puedes oír si no hay quien te predique? ¿Cómo puedes oír si no hay quien te predique? O sea, el violador tiene que decir, voy a invocar, pero antes de invocar tengo que creer. Pero para creer tengo que oír, y para oír tengo que congregarme. Niñita, nos vemos después. ¿Cómo una persona va a invocar en aquel en quien no ha creído? ¿Cómo creerá en aquel de quien no ha oído? ¿Y cómo puede oír si no viene a congregarse para que le predique? Fíjate que el orden, la estructura gramatical del pensamiento viene diciendo, ¿cómo invocarán si no han creído? ¿Cómo creerán si no han oído? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? O sea, siempre hay una pregunta diciendo, ¿cómo tú podrás hacer esto? Ay, Dios mío. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? O sea, que fíjate tú, para una persona poder invocar a Dios para que lo salve, primero tiene que creer. Para esa persona poder creer, tiene primero que oír. Para esa persona poder oír, tiene que haber primero alguien que le predique.
para que haya alguien que le predique, ese alguien tiene que haber sido enviado por Dios. Ahora dice Dios, ¿y cómo voy a enviar yo a predicar con los pies sucios? Mientras no te laves los pies, no tienes mi poder, no tienes mi autoridad para predicar. ¿Cómo voy yo a enviar a predicar a gente con los pies sucios? ¿Ya lo viste? Por cuanto está escrito, cuán hermosos son ¿qué? Los pies. La hermosura no va a estar, oído, en las abarcas que usaba. La hermosura no va a estar en que usaban zapatos Ferragamo. La hermosura iba a estar en unos pies limpios, limpios producto de lavamiento de pies con aquellos que habían acudido a lavarse el cuerpo. ¿Cómo Dios podrá enviar a predicar a una persona que no se lave los pies? Dios será tonto para salvar a alguien que esté oyendo a alguien que le está predicando con los pies sucios. ¡Hey! Dime. ¿Cómo predicarán si no son enviados? ¿Y cómo serán enviados con los pies sucios? Como está escrito. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas del Evangelio. Entonces, ¿dónde y cuándo tú adquieres el poder para hacer el trabajo de amor y para predicar? Número uno, oír. Oír para poder creer. ¿No puedes creer sin oír? Oír. Ahora, para tú poder oír, tienes que buscar quien te predique. Ahora, tú tienes que saber que aquel que te predica a ti tiene que ir lavado de pies con el que fue, y la cabeza cuando compartió, y los pies cuando compartió con los hermanos. Termino. Efesios 6, versículo 15, y nos vamos. Y voy a voltear esta canasta porque yo creo que... Vamos a ver si alguien la desvoltea. Efesios 6, versículo 15. Escúchame. ¿Ya lo tienes? ¿Ya lo leíste, verdad? No. Escucha. El lavamiento de pies forma parte de la armadura de Dios. Si no te lavas los pies, vas con la armadura y vas descalzo. Entonces te acuerdas de la flecha que cayó en el hombre que llevaba la armadura, pero Aquiles tenía descubierto los pies. La flecha envenenada entró en el talón y lo mató. Porque no llevaba el calzado, el apresto. Oído, ¿tú sabes qué significa el apresto? La disposición de predicar el Evangelio autorizado por Dios. Cualquier persona que intente predicar sin lavarse los pies está incumpliendo el orden establecido por Dios. No hay unción, no hay poder, no hay autoridad para que hagas esto. Te ruego un favor, órale a Dios para quitar esta serie. Ya este es el mensaje número 47 de la serie La Carrera del Éxito. Si quieres tener éxito en el orden de Dios predicando esta palabra, tienes que venir a oír la palabra y después a lavarte los pies para que recibas autoridad y poder de Dios para predicar la palabra. ¿Ok? Sí, deja que Jorge cierre allá. Voy a pedirle otro favor.